Nos acompaña Lourdes Valenzuela. Ella es especialista en equidad de género, en diversidad, en paz. Y ella está encargada de un programa para evitar que exista violencia en las aulas de las escuelas de la Ciudad de México. Lourdes, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por invitar. Oye, me decías que los conflictos son una situación que no hay que evitarlos, al contrario, lo que hay que hacer es enfrentarlos y encauzarlos para que de un conflicto salga una relación armoniosa, ¿verdad? Exactamente. Sí. Mira, generalmente confundimos la cuestión de la violencia con el conflicto. Sí. La violencia, como muchos sabemos, es más bien un abuso de poder. Es algo que daña a las personas y que tendríamos que erradicarla, la violencia. Sin embargo, el conflicto es parte natural de la relación humana, porque pues crecemos de manera diferente, tenemos perspectivas, intereses, necesidades distintas que a veces pues se contraponen, y entonces estas dificultades nos llevan muchas veces a enfrentarlas y a no saberlas resolver, digamos, a la violencia. Entonces se confunde el conflicto con la violencia y no sabemos cómo resolver de manera positiva los conflictos. También hemos sido educadas y educados en tanto que siempre nos han dicho que alguien gana y alguien pierde. Sí. Y pues no es, desde una concepción de la cultura de paz, no es lo natural que alguien pierda, sino al contrario, se trata de ver cuáles son las diferentes perspectivas que las partes tienen cuando están en conflicto y que de alguna manera puedan llegar a ganar en lo fundamental ambas, ¿no? Claro, entonces el conflicto es parte fundamental del desarrollo de un niño, sobre todo en el aula, ¿no? Exacto. Está poniendo su postura y la está enfrentando con otra. ¿Cómo hacer para que de un conflicto salga una convivencia armoniosa en el salón? ¿Cómo le hacen ustedes? Cuéntame, Lourdes. Mira, de alguna manera la cuestión es que se reconozca que hay una diversidad, que tenemos que tener un respeto por la otra persona, y con eso estamos cumpliendo este mandato constitucional que son los derechos humanos, ¿no? Sí. O sea, a partir de ahí que hay una sensibilización, entonces pues es oír a las partes en conflicto, que puedan plantear cómo se sienten, cómo ven el conflicto de alguna manera. A veces negamos, ¿no?, esos conflictos cuando están presentes, y es verdaderamente terrible, porque está latente, ¿no? Sí. Es como tapar el sol con un dedo. Sí. Cuando la cuestión es entrar al diálogo y poder oír estas perspectivas, ¿no? Muy bien. Y generalmente lo que hacemos los papás, las mamás o los maestros, maestras, es dictar cómo se puede resolver el conflicto, ¿no? Y hacemos a un lado de las partes que están en conflicto, no aprenden a poder desarrollar cuáles serían sus alternativas. Muy y bien. Creo que esto es también parte de las formas o del método que utilizamos nosotras para poder enseñar cómo se resuelve un conflicto sin violencia, ¿no? Entonces, decir cómo se sienten, decir cuál es la perspectiva del conflicto y empezar a hacerse cargo. Sí. Cuando empiezan a buscar cuál sería la alternativa que beneficie a ambas partes, ¿no? Muy bien. De esta manera, las alternativas son propias. Y muy a través de la empatía, ¿no? Exacto. Entonces, hay una serie, por supuesto, de competencias que llamamos psicosociales que tienen que estar presentes, ¿no? Entonces, tengo que ser empático. Sí. Tengo que ser respetuoso o respetuosa. Tengo que tener confianza. Que tengo que tener una cosa que se llama la cuestión del justo medio, de pensar que los dos, ¿no?, o las dos partes tenemos como la responsabilidad de resolver este conflicto, ¿no? No, muy bien. Y entonces se hace también a través de una comunicación asertiva, Exacto, por lo visto con los niños. Y esto se va generando en una conducta ya permanente en ellos, en un hábito. Sí, entendiendo también que esto que dices de la comunicación asertiva es decir las cosas de manera directa, sin insultar o agredir a la otra persona, y siempre diciendo desde mis perspectivas como yo veo la cuestión del conflicto, ¿no? Entonces cambia la cuestión de la comunicación, cambia la visión del conflicto y empiezan a surgir la cuestión de las alternativas de solución, y se van dirimiendo, digamos, para que realmente la solución y la resolución del conflicto se vea como algo que beneficie a ambas partes. Con eso se termina, pero la cuestión es que hay que darle seguimiento y hay que estar monitoreando para que verdaderamente estos niños o niñas que están en conflicto puedan resolver.
estos conflictos. Se van haciendo como una parte natural Sí. de la práctica en una escuela, y esto lo hemos hecho de alguna manera en programas muy amplios, pero particularmente en un programa que se llama Aprendiendo a Convivir sin Violencia de la Secretaría de Educación Sí. de la Ciudad de México, y pretendemos de alguna manera incorporarlo dentro del programa Saludarte. Pues muy bien, muchísimas gracias. Uno de los programas más de Saludarte, en este caso que combate la violencia en el aula a través de la resolución de conflictos. Y no sé si tú conoces nuestro programa Cocina Saludarte. Yo te recomiendo que no te lo pierdas, yo le recomiendo a usted que no se lo pierda hoy nuestro programa Cocina Saludarte a las 11 de la mañana, un programa con el que de manera divertida, muy sana, muy sabrosa, combatimos el problema de la obesidad infantil. Ya en su segunda temporada está conducido por Claudia Aranalde y también por la nutrióloga Alicia Ramírez. El programa Cocina Saludarte, 11 de la mañana por Capital 21, no se lo pierda. Y es momento, muchas gracias por habernos acompañado. Es momento de que nosotros nos vayamos con Paola. Paola, cuéntanos qué...